Muy buenos días. Nos acompaña a esta hora el profesor Mario Huertas. Mario Huertas es psicólogo y magíster en comunicación y dicta en la maestría en dirección de marketing del CESA, así como en algunos cursos de formación ejecutiva. Profesor Mario, muy buenos días. Muy buenos días, Héctor. Mil gracias por la invitación y espero tus preguntas para orientar a nuestro público de interés. Perfecto, profesor Mario. Vamos a hablar hoy de resiliencia, de la resiliencia en la era del COVID-19 y por supuesto eso tiene que ver con la resiliencia y la adaptabilidad en la era post-pandemia. Empecemos por hablar de mucha gente habla de los cambios. Estamos en un cambio y los cambios suponen una alteración del estadio que nos saca de una zona de confort a la que le llamamos, cuando ello pasa, crisis. En realidad, los cambios, cuando nos sacan de la era o de la zona de confort, es lo que llamamos crisis. ¿Y por qué pasa esto? Crisis significa en griego decisión. Entonces, miren lo interesante. Cuando uno tiene realmente que tomar decisiones, cuando el estado de confort cambia, o sea, el cerebro, por eso hablamos de neuroresiliencia productiva. El cerebro es confortable una vez que automatiza conductas, sensaciones, la generación de placer y de dolor, cómo lo van equilibrando y genera armonía. Entonces ya una vez que encontró esos caminos, esas conductas, esas actitudes, pues no le interesa cambiar porque el cerebro es el músculo más potente y más económico que tiene el ser humano. ¿Y eso qué implica? Que una vez que se adapta, listo, aprende, se automatiza y sigue tranquilo. Pero cuando en el entorno o cuando internamente, por ejemplo, cuando hay una enfermedad que es un proceso interno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que tomar decisiones y son decisiones tanto automáticos como racionales. Pensemos que el cerebro funciona en tres niveles. El automático, que son las acciones, las emociones, que son las que le califican las acciones, y la razón es la que justifica por qué se comporta de esa manera. Entonces, cuando la cosa está confortable, pues no tenemos que cambiar eso, pero cuando hay una crisis, sea interna o externa, que viene del medio ambiente, si ustedes miran, la pandemia es la conjugación de crisis que yo puedo sufrir fisiológicamente y que puedo sufrir con el entorno. Y que de pronto la causa puede venir o de afuera o de adentro. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento el cerebro dice, esto no me funciona y tengo que buscar caminos. Y eso lo obliga al cambio. De hecho, se genera sufrimiento fisiológico. ¿Por qué? Porque hay que hacer búsquedas que el cerebro no había automatizado. Entonces, por eso le digo, la palabra crisis es perfecta porque desde el griego significa decisión. Y decisión es cuando yo tengo que hacerme consciente de que el entorno cambió o que mi cuerpo cambió y en ese momento tengo que buscar otras formas de adaptar. Profesor Mario, ¿por qué nos cuesta tanto o por qué no nos anticipamos a las crisis? Bueno, yo creo que es bien interesante esto de la pandemia. Según mi mentor conceptual, que es Rodolfo Ginás, eh, él dice que la gran capacidad del ser humano no es pensar, sino la gran capacidad del ser humano es anticiparse. Y por eso toda nuestra genética, toda nuestra evolución, ¿qué es lo que ha hecho? Ha aprendido fisiológicamente y psicológicamente y, por decir algo, sociológicamente, de conductas que otros seres humanos han vivido o situaciones que han vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que si no necesitamos vernos de otra manera, resolver otros problemas, pues nos mantenemos ahí. Pero yo creo que frente a esta pandemia, muchas personas sí se anticiparon, porque como les digo, esa es la función principal de nuestra mente. Pero como estábamos en un estado de confort, yo digo que todo este mundo de los videojuegos, de la realidad virtual, ¿cierto? De la globalización, de los viajes, nos tenía sumergido en una anestesia de altísimo placer. Y esas llamadas de atención que hicieron los científicos, incluidos científicos chinos y de otras, incluso empresarios, porque muchos plantean que en muchos documentos Bill Gates ya había visualizado eso, no lo escuchamos. ¿Por qué?
porque cuando usted se enfrenta a una crisis, genera mucho dolor, mucha testosterona. Y entonces, ¿qué pasa? Como estábamos invadidos de la adicción de los videojuegos, del placer, del mundo global, el cerebro fisiológicamente no quiso escuchar. Y por eso, y ya racionalmente muchos líderes tampoco quisieron escuchar y dimos por hecho que ya no éramos mortales. Usted habla ahí de unos componentes que probablemente nos han anestesiado. Sí. ¿Cómo funciona esta anestesia? ¿O cómo es que nosotros caemos en ese factor inmune como para reaccionar? Claro, yo diría que digamos, el mundo digital principalmente, el mundo audiovisual y la realidad virtual es tan estimulante para el cerebro. Ahí traigo un concepto nuevo que se llama plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral es como tenemos tantas millones de neuronas. Entonces somos un cerebro muy complejo. En la medida en que nos den estímulos como los de los que estamos hablando, el cerebro siente mucho placer y entonces ese juego entre testosterona que nos pone alerta, ondas cerebrales de altísima activación y la dopamina y las endorfinas que nos generan placer, nos generan fisiológicamente una adicción a esa gran estimulación. Cuando el cerebro está tan estimulado, no tiene la posibilidad de visualizar de pronto problemas, que es en parte lo mismo que pasa cuando uno se enamora. Según los neurocientíficos, cuando uno se enamora, entre comillas, pierde la razón por lo menos 1 año y medio. Y por eso usted ve que todo lo ve a partir de esas personas, ¿cierto? Todo lo que esas personas hacen y dicen les parece fascinante. ¿Por qué? Porque fisiológicamente generan mucha compensación dopamínica y de endorfinas. Y eso es lo que creo que, o sea, si ustedes miran, es tan seductor este mundo virtual, digital, ¿cierto? De viajes, de Airbnb, de todo si ustedes miran está en función del placer, entonces nos volvemos adictos y perdemos la posibilidad de llamar a la razón y ver problemas. Esa falta, esa carencia de visualización de problemas, profesor Huertas, quizás tiene que ver con una falta del entendimiento de la naturaleza humana. Yo creo. Realmente uno cuando entiende la naturaleza, cuando mira los ecosistemas, por ejemplo, el mundo de los animales o el mundo de la naturaleza, ellos no pierden esa capacidad de estar alerta. En cambio, nosotros a veces perdemos la capacidad de estar alerta, incluso de pensar que el escenario puede cambiar. Y por eso, digamos, ¿cuál es la facultad de los líderes en el mundo? Es tener multiplicado a la n potencia la capacidad de anticiparse. O sea, hoy el líder no es el que resuelve los problemas, el que da la información, sino el que, mirando una cantidad de variables que están en juego, por decirlo en lenguaje digital o de data, estamos hablando de algoritmos. Entonces, ¿qué es realmente un líder? El que a través de mirar una serie de variables del entorno internas empieza a predecir que puede haber un problema. Y ahí construye escenarios no solo optimistas, realistas, sino pesimistas, que es lo que yo he aprendido y he trabajado con mis alumnos hace unos 20 años, que es la perspectiva de marketing. O sea, uno no puede desarrollar un negocio con base en el pasado, sino cuáles son los escenarios que vienen. Usted ha tocado un tema que me inquieta y es que hoy estamos inmersos en un mundo absolutamente digitalizado y en ese sentido, y usted menciona el papel y el rol que deben jugar los líderes. Y en ese sentido mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene liderar bajo esos entornos digitales, pero a la vez entendiendo la naturaleza humana que hoy está absolutamente sumergida en este mundo? Sí, yo iría ahí a unos conceptos muy interesantes de escucha. O sea, en este momento que hay tanta tensión, ¿cierto? Incluso tanta intuición, porque la gente cuando siente miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué siente? Empieza como a retraerse. Primero, los neurocientíficos nos han demostrado, de hecho, unos estudios de Stanford de los últimos años, que cuando la gente está confinada, se inflaman las neuronas del área emocional. ¿Y eso qué activa? Activa agresividad. Entonces, muchas de estas conductas que estamos viendo de gente
que es violenta con su pareja, con sus hijos, tiene mucho que ver no solo con que él no tenga capacidad de razonar, sino con el estado emocional de confinamiento, hace que fisiológicamente se altere mucho el organismo y la mente. Entonces, el primer principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, escuchar. ¿Escuchar cómo? Para que la gente descargue las emociones. ¿Ya? O sea, hoy no es una escucha solo para oír, ¿sí? Y para reaccionar, sino para que o sea, la gente hoy necesita descargar emociones que lo tienen, entre comillas, inflamado las neuronas que le generan agresividad e instintividad. Entonces, por ejemplo, todas estas fiestas que vemos los fines de semana es una forma de descarga, porque la gente está totalmente agobiada. Y entonces cuando usted, o el muchacho, por ejemplo, de los jugos, claro, obviamente es una conducta totalmente patológica, pero es una reacción infantil frente a una situación muy dura, ¿sí? Por eso él ayer se disculpaba. Porque cuando entra en razón en ese momento es probable que no esté en razón. O necesita el placer de que alguien vea que viola una norma, que es capaz de violar la norma. Entonces, miren, primero es una escucha para descargar. Después es una escucha de los hechos, para que la gente haga conciencia de la conducta. Yo creo que, por ejemplo, las estrategias de nuestras autoridades y las del mundo han exagerado mucho en las estadísticas. Las estadísticas a veces no ayudan, porque lo que hacen es que la gente más se sienta en tensión. Yo creo que ahí es que permitir que la gente libere sus tensiones, buscar, yo por ejemplo creo que los artistas hoy tienen, y siempre en la humanidad los artistas y el arte ha sido una forma de expresión de emociones, incluso primarias. Es el momento de los artistas, de todas las artes. Sin embargo, los tenemos confinados allá, son los últimos a los que hemos trabajado. ¿Sí? Está la escucha empática. Es cómo las personas pueden verse en el otro, pueden lograr entenderse en el otro. ¿Sí? Si ustedes miran, la escucha empática es el desarrollo de la moral. Pero cuando somos autoritarios, dictatoriales como autoridades, no hay una escucha empática. Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción es como si fuera un enemigo. ¿Ya? Y lo mismo se aplica para los jefes. O sea, hay muchos jefes hoy muy estresados que no tienen la capacidad ni de escucha de descarga, ni de escucha de hechos. O sea, son totalmente erráticos y solo piensan en el EBITDA o piensan en el retorno de la inversión. Y este es un momento que no es para eso. De hecho, escuchaba una entrevista de empresarios colombianos que decían, es el momento de servir, no de rentabilizar. Porque en la medida en que, porque eso es una escucha empática, ¿cierto? Y después viene una escucha generativa. Entonces buscamos los caminos, ¿cierto? Para salir de esto. Y ahí ya llega una atención profunda y conciencia. Pero si no pasamos por esos estadios, si ustedes miran las autoridades a dónde entran, directo a la escucha de hechos, ¿sí? Se saltan la escucha empática y quieren dar órdenes de una escucha generativa que no tiene ninguna base. No sé si Héctor expliqué bien el concepto. No, muy claro, bastante claro. Dos preguntas finales. La primera, ¿cuáles son esas bases que hay que establecer para que estratégicamente, desde un liderazgo en medio de todos esos entornos digitales, sea eficaz en la era post-pandemia? Primero, miren lo interesante. Primero es entender cuál es el propósito del día. O sea, lo que hoy genera mucha depresión en las personas es tener que meterse en una rutina que no genera resultados, que simplemente nos permite mantenernos. Entonces, empezar a disfrutar de esas sensaciones. La sensación, por ejemplo, del olor de la afeitada, del baño, ¿cierto? De preparar los alimentos, porque hoy tenemos esos espacios y miren mucha gente como en sus clases de gourmet, de gimnasia, ha podido enriquecer la vida de las personas. Y la gente hoy está cambiando sus hábitos de salud, muchos, pensando en el por qué, porque se ponen un propósito. No se ponen un propósito, cuando usted se pone el propósito, ¿cuándo va a acabar el confinamiento? Ese es un propósito que uno no controla, entonces no es un propósito. ¿Ya? Entonces, primero ponernos propósitos diarios, personales, familiares, laborales, ¿cierto?
Y lo que se llama clave desde el cerebro se llama densidad atencional. Entonces, al ponerme yo un propósito, todo lo que hago, incluso cómo me visto, cómo me relaciono, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Mucha gente lo que cree es que hay que ser multitasking. Entonces, lo que hacen es muchas entrevistas, muchos webinars, y el cerebro queda totalmente angustiado porque deja todo abierto, no se concluye nada. El cerebro necesita concluir. Entonces, primero, propósito de día. Una gran capacidad de escucha, como ya lo vimos en esos diferentes niveles de escucha. Y lo otro, hacer planes que no sean individuales, sino colectivos. Perfecto, profesor Mario. Y la última pregunta. Si quisiéramos ser absolutamente eficaces en la era post-pandemia, ¿cuáles son esas preguntas clave que los líderes o en las empresas nos debemos hacer para adecuarnos y salir adelante de esta situación de una manera funcional, productiva y competitiva? Sí, primero yo creo que es lo que los planes de vida son. Y es, bueno, ¿quién soy? ¿Cierto? ¿Qué necesito? Yo creo que un gran aprendizaje de la pandemia es que nos dimos cuenta que una cantidad de cosas que consumíamos y comprábamos no son vitales. ¿Sí? Y lo otro es, yo creo que aquí es muy importante la equidad en el sentido de entender que una pandemia nos puso iguales a todos. Culturas, regiones, empresas, ¿sí? Y lo otro es, creo que lo más importante es despertar una actitud de compasión, ponerme en los zapatos del otro, ver la responsabilidad que yo tengo frente al otro, para que el otro también me retribuya de esa manera. Pero además, neurocientíficamente está demostrado que lo que más placer genera es dar, ¿sí? Y lo otro es, nos pusimos en un nivel de humildad, ¿sí? Entonces, cuando usted se pone en nivel de humildad, que no lo puede resolver todo, que depende de los respiradores, que vamos a depender de los médicos, que vamos a depender de las autoridades, en ese momento, ¿qué pasa? Empieza a ser receptivo a lo que los otros hacen y a trabajar en equipo y a entender que la sociedad no está en tener la mejor marca de carro, la mejor... Mire, hasta la ropa, como decíamos al principio antes de esta entrevista, ya nos igualó. Perfecto, profesor Mario, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Gracias a usted. Esperamos que quienes nos están viendo pues les haya convencido y que hayan tenido también la posibilidad de formularse muchísimos interrogantes, porque seguramente esto genera más preguntas que respuestas. Y bueno, de nuevo, profesor Mario, muchísimas gracias por este tiempo y que tenga un excelente día y un excelente resto de semana. No, gracias y los esperamos en el CESA. No solo a los que quieren hacer máster, sino cursos ejecutivos que tienen que ver con estos temas.